Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Hola, bienvenidos nuevamente a Escenarios, el programa de la Universidad Mariana que promueve el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Hoy tenemos un invitado muy especial, un referente en el campo de la docencia, de la pedagogía, y a la parte muy especial es médico. Es una relación interesante. Es un referente internacional, se trata del doctor Roberto Rosler, que está de visita aquí en la Universidad Mariana desde Argentina. Doctor, pues bienvenido a nuestra ciudad, qué gusto que nos haya atendido esta invitación. No, muchas gracias a ustedes. Doctor, usted compartía unos pasos para tener en el aula especialmente una respuesta muy asertiva a la formación, a la enseñanza, al aprendizaje en este mundo ya de los nativos digitales, cuando los docentes, la gran mayoría, somos emigrantes digitales. ¿Cuáles son esos pasos, esas recomendaciones, esas estrategias que se pueden tener en cuenta en este momento actual? Bueno, estos pasos están basados en una serie de investigaciones que parten del campo de la neuroeducación, y el primer paso es abrir las memorias sensoriales de nuestros alumnos. ¿Qué quiere decir? Que si un alumno no nos escucha o no nos está mirando, va a ser muy difícil que nuestros contenidos puedan llegar hasta la memoria de largo plazo de nuestros alumnos. ¿Y cómo uno puede lograr abrir esas persianas sensoriales de nuestros alumnos? O sea, ¿cómo podemos lograr que nuestros alumnos nos miren y nos escuchen? Bueno, la neuroeducación da 5 consejos que son lograr aumentar la atención del alumno, lograr emocionar a nuestros alumnos, colocar organizadores visuales, o sea, por ejemplo, mapas mentales, mapas conceptuales o imágenes. Recordemos que estamos hablando de nativos digitales y los nativos digitales son excelentes decodificadores visuales. Novedad, o sea que el alumno cuando entre al aula no se puede que diariamente, pero lo más frecuentemente posible, encuentre una novedad en el aula, porque el sistema nervioso central está diseñado evolutivamente para encontrar la novedad. Esto se entiende si comprendemos que como criaturas nosotros tenemos 200.000 años de existencia en esta tierra y detectar la novedad aumentaba la supervivencia. Y por último, la relevancia. Relevancia significa que lo que nosotros estamos enseñando tenga relación con la vida diaria del alumno. Si el alumno no logra conectar lo que estamos enseñando con la vida diaria del alumno, inmediatamente esa información se va a perder. Porque esto se vuelve de pronto metodológicamente fácil de decir, pero en el momento en cuando uno se encuentra frente al aula, allí en el cómo, es especialmente cuando muchos de nosotros tenemos las dificultades, ¿no? Y volvemos a un método tradicional. Yo soy un anciano que tengo 41 años de vida universitaria. Muchos docentes hace mucho tiempo que damos la misma materia y este es un trabajo de hormiga, ¿no es cierto? Y si uno está constantemente pensando y viendo, por supuesto que lograr la relevancia de nuestros contenidos es un trabajo a largo plazo, pero uno va lográndolo si tiene en mente esta necesidad. Yo, por ejemplo, doy historia de la medicina, mis alumnos me odian profundamente, desean mi muerte, porque son alumnos de medicina y una materia social no les interesa, y para colmo tengo que empezar por los emperadores romanos, porque la medicina europea nace durante el Imperio Romano con Galeno, pero después de 5 o 6 años de enseñar, me di cuenta que los emperadores romanos eran muy parecidos a los rockeros argentinos, porque un emperador romano era un depresivo,
otro era un drogadicto, otro se suicidó, y entonces empecé a conectarlos y dije, mira, este es como Charly García, este es como Cerati, y ahí empecé a lograr relevancia. Por supuesto, esto no se logra de un día para el otro. El segundo paso es hacerlos pensar. ¿Por qué? Porque una vez que la información pasó las memorias sensoriales, pasa a una memoria que se llama memoria de trabajo. Y la memoria de trabajo tiene dos problemas. Primero, tiene poca capacidad. La memoria de trabajo puede mantener 4 datos solamente. Y luego el problema que tiene es que la información en la memoria de trabajo dura muy poco tiempo. Por lo tanto, si yo no hago que mis alumnos manipulen la información, esa información se pierde. Entonces, una forma de manipularla es hacerlos pensar. Y se investigó cuál era la mejor manera de hacerlos pensar, y era haciéndoles preguntas. El tercer paso, luego de abrir las persianas sensoriales y hacerlos pensar, es autogenerar. La información sigue en la memoria de trabajo, por lo tanto yo tengo que seguir con mis alumnos manipulando esa información para que no se pierda, y autogenerar significa que mis alumnos tienen que hacer un resumen de mi clase, pero en sus propias palabras, porque el resumen que tienen hasta ese momento es en mis palabras. ¿Y por qué tiene valor la autogeneración? Porque siempre recuerdo yo mucho más lo que yo he hecho con mis propias palabras. El segundo, cierto, pensar, la pregunta, la mayéutica, y hay muchos temas allí frente a la pregunta a un docente y también a unas recomendaciones puntuales frente al tema, porque muchos de nosotros lanzamos una pregunta y usted mismo en la charla nos decía, la respondemos inmediatamente o tal vez no dejamos que un monólogo constante, ¿no? Hay unas precisiones frente al tema de la pregunta, ¿no? Y sobre todo de preguntas que realmente inviten a un estudiante a una reflexión con base en unos previos, ¿no? Sí, totalmente. Las investigaciones sobre preguntas demostraron que la mayoría de los docentes cometemos graves errores al preguntar. Y los 2 requerimientos más importantes al hacer una pregunta es darle tiempo y silencio. Generalmente los docentes somos como loros barranqueros que hacemos la pregunta y seguimos hablando. Y el alumno necesita que nosotros hagamos la pregunta y nos silenciemos. ¿Por qué necesitan silencio? Porque así favorecemos lo que se llama el pensamiento reflexivo. Para comprender el pensamiento reflexivo tenemos que entender cómo está construida nuestra memoria. Por ejemplo, yo me he encontrado con grupos donde uno lanza una pregunta, se hace el silencio, el espacio adecuado para la respuesta, pero no hay participación. En ese caso hay que también buscar otro tipo de alternativas para que los estudiantes tengan la posibilidad, las armas suficientes, los previos suficientes, para que puedan también tener ese espacio, uno de reflexión, y luego atreverse a participar, que es otra de las dinámicas diferentes, ¿no? Eso se trata de un problema de cultura docente. Nuestros alumnos, primero, no contestan por temor al error y porque el docente lo va a castigar por el error. Y segundo, porque nuestros alumnos son nativos digitales. Y los nativos digitales tienen un grave problema con el cara a cara. Yo nací en el Paleolítico en el año 1956, donde mi infancia propia implicaba un montón de interacciones cara a cara. Por ejemplo, yo para insultar a otra persona, yo tenía que acercarme a otra persona y en el cara a cara insultarlo. Hoy en día se insulta por WhatsApp. Yo tenía que ir al correo para mandar una carta e interactuar con otra persona y en el cara a cara hablar con él. Y hoy en día eso ha desaparecido. Se dice que los nativos digitales están más informatizados que comunicados. Entonces, por un lado, la conducta de los docentes frente al error y esta falta de facilidad para el cara a cara. Mis alumnos universitarios me piden, por favor, no dar examen oral, porque no saben desempeñarse verbalmente. Bien, el tercer paso, autogenerar, ¿cierto? Autogenerar. Bien, ahí va la retroalimentación también.
Autogenerar es un tipo de retroalimentación en el sentido de que el alumno traspola el resumen que está en las palabras del docente en sus propias palabras. Y esto tiene la enorme ventaja que uno recuerda mucho mejor siempre lo que uno mismo ha hecho. Porque al hacer un resumen en sus propias palabras, ese resumen es mucho más compatible con los propios circuitos cerebrales del alumno. Por lo tanto, el recuerdo será más poderoso. El cuarto paso se trata de fortificar y retroalimentar. La información todavía sigue en la memoria de trabajo, por lo tanto el alumno debe seguir manipulando esta información. Y la fortificación se trata de una evaluación. Lo que pasa es que hay muchos tipos de evaluación. Una evaluación, para mí la menos importante, que es la evaluación sumativa, que yo siempre la comparo con la decisión de un juez, ¿sí? Es la evaluación con nota final, que no es la que nos interesa en este momento. Y luego está la evaluación para mí mucho más importante, que es la evaluación formativa, que en un mundo de utopía debería ser casi diaria, en la cual yo estoy evaluando cuáles son las fortalezas y debilidades de mis alumnos. Y esto va sin nota. Y esto es rápidamente seguido por una retroalimentación, en la cual yo le digo a mis alumnos qué cosas han aprendido bien, qué cosas han aprendido mal y por qué. Y también esta evaluación formativa, que Perrenou, para mí un gran sociólogo de la educación, la llama evaluación reguladora del aprendizaje, también me sirve para evaluarme a mí. Porque si la inmensa mayoría de los alumnos les va bien en la evaluación, me está diciendo que mi función como docente es aceptable. Ahora, si a la gran mayoría de los alumnos le va mal, este es un fuerte indicador de que, salvo que la mayoría de los alumnos de mi ciudad con daño neurológico han ido a caer a mi aula, el culpable de esto soy yo. Y esto debe hacerme pensar que yo debo volver a dar la clase y replantear mis estrategias pedagógicas y didácticas. Exactamente. Bien, esos son los pasos. Y luego viene el quinto paso, que es la práctica, que plantea desde la neurobiología que para que se forme una memoria a largo plazo, se debe formar una conexión entre dos neuronas, o sea, una sinapsis. Pero lamentablemente, para que se forme una conexión entre dos neuronas, hay que repetir varias veces los contenidos. Y esto es aburrido para los alumnos. O sea, hay que intentar repetir sin que el alumno se aburra. ¿Cómo lograr eso? Bueno, una manera es aprovechar los múltiples sistemas de memorias que tenemos. Cuando uno dice tengo una buena memoria, está cometiendo un error neurofisiológico, porque nosotros tenemos múltiples memorias, prácticamente una memoria por cada circuito neurofisiológico. Aquí también es muy importante el tema del sueño, porque durante una fase del sueño estamos consolidando el aprendizaje que hicimos durante el día. Y lamentablemente hay una epidemia mundial de privación crónica voluntaria del sueño. No dormimos las 8 horas que necesitamos. Y la fase del sueño en la cual se consolida el aprendizaje se produce en esas últimas horas que no dormimos. Vamos a hablar sobre esos procesos y fortalecer esos mismos con la experiencia que usted tiene y cómo en esa dinámica también uno puede como docente integrar todas las dimensiones y experiencias con las nuevas tecnologías o las tecnologías de la información y la comunicación. Ya no son tan nuevas, ¿no? Y mirar cómo podemos empezar a cambiar todas esas dinámicas y paradigmas que tenemos los docentes. Después de estos mensajes retornamos en este diálogo con el doctor Roberto Rosler. Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo,
un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios: domingos 5:30 de la tarde, miércoles 1:30 de la tarde y viernes 8:30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto, Mirada Sur. Seguimos en escenarios, estamos en compañía del doctor Roberto Rosler, nos acompaña desde Argentina, un referente académico, él es médico y también de vocación docente. Pues, ¿cómo integrar, cómo usted desde la medicina, doctor Roberto, pasa a la docencia? ¿Por qué ese cambio, ¿no? Y a veces uno mira que en la docencia, sobre todo en el ámbito de salud, pues los jóvenes tienen mucho tedio, a veces los miran muy estresados, se los mira muy acartonados y con materias a veces que le tienen hasta miedo, ¿no? ¿Cómo logra usted cambiar esos paradigmas? Yo descubrí en tercer año de la Facultad de Medicina que mi vocación verdadera era la docencia. Y a partir de ahí, mi verdadero amor y mi oficio de vivir era la docencia. Lamentablemente, bueno, tuve que seguir con la medicina porque me casé, tuve hijos y después de todos esos errores tenía que mantenerlos. Entonces seguí todavía un par de años más con eso y después, bueno, en el 2005 ya abandoné a mi primera esposa, que era la neurocirugía, y me dediqué en forma de tiempo completo a la docencia. En cuanto a lo que usted dice, es cierto, los alumnos de medicina sufren muchísimo en el proceso, pasan mucho estrés, se aburren muchísimo, pero eso es por un proceso que yo denomino dispedagogía, porque los docentes no saben o no le importa la pedagogía. No es necesario sufrir para aprender medicina. Y acá hay varios obstáculos epistemológicos. Por un lado, algo ya descrito por un epistemólogo en la década de los 30, que él lo llamaba el obstáculo epistemológico primario. Enseñamos como nos enseñan. Y en realidad, desde mi humilde y modesta opinión, existe un solo nivel a lo largo de toda la educación que cumple con la didáctica adecuadamente, que es el nivel inicial. Si uno entra a un aula de jardín de infantes o nivel inicial, uno observa que los alumnos pueden estar sentados, acostados, parados, que tienen sus esquinas donde tienen los juegos que pueden elegir, que se aprende jugando, que se aprende cantando. Y abruptamente, cuando los alumnos tienen 6 años, y le aclaro que desde el punto de vista de desarrollo, el cerebro de un niño de 5 años no es muy diferente al de 6 años, pasa a un aula donde hay 40 niños sentados mirando la nuca de su compañero que está adelante, inmóviles y callados. Yo he leído en la Constitución argentina, no hay una ley que diga esto, y este cambio abrupto en la didáctica es el que empieza a perjudicar todo el proceso. Y aún pensando en un nativo digital que mientras está en su casa juega con la Play 4, con la tablet, con la computadora y entra al aula y ve a su docente con una tiza y un pizarrón y retrocede 300 años en la historia tecnológica. Uno mira dentro de los procesos educativos a docentes que se enfrentan a un número de 40 o más de 40 estudiantes. Y seguir esos procesos, le decía, de enseñanza, de evidenciar aprendizajes, de hacer acompañamiento a los mismos,
se vuelve complicado, sobre todo cuando se tienen grupos de ese tamaño y se multiplican por 5 o 6 de los mismos, ¿no? Entonces, dentro de ese proceso, para no caer en la estandarización y hacer posible un acompañamiento, un camino que posibilite mejores aprendizajes, ¿cuál sería como el camino a seguir, las recomendaciones para esas realidades, ¿no? ¿Usted se compraría un zapato más grande o más chico que su talla? No, señor. Muy bien. ¿Usted se compraría un pantalón más grande o más chico que su talla? Para nada. ¿Por qué cuidamos más nuestros pies y nuestra cintura que a nuestros niños? Porque cuando usted habla de lo que recién me contó y uno cae en la estandarización, es como si yo dijera, bueno, ahora todos los que estamos aquí presentes vamos a comprar un calzado talle 39. ¿Tiene sentido eso? Para nada. Cuidar más nuestro pie que el cerebro de nuestros niños. Y no hay dificultad, ninguna dificultad, ni el número de alumnos, ni lo que suceda, para que a mí me obliguen a comprar para el cerebro de mi alumno una talla que no es la de él. Porque en realidad, la primera obligación que tiene un docente es conocer las particularidades de cada uno de sus alumnos. Por supuesto, si a mí lo único que me preocupa es cubrir un programa, estoy perdido. Pero en realidad, ¿cuál es la función fundamental de la escuela? Esa es la pregunta. ¿Es una máquina de enseñar o es una máquina de socializar? Preparar para la vida, enseñar valores. Yo creo que la escuela, antes que nada, hoy en día es una máquina de socializar. Vuelvo a repetir, usted quiere aprender algo, aprende, y hay en YouTube para aprender hasta hacer una bomba atómica, si quiere. Entonces, yo creo que la primera función del docente es interiorizarse de cada una de las características de sus alumnos, el talle. Una vez que conoce esto, puede empezar a trabajar sobre las características y dentro del programa cubrir las características más relevantes, porque no nos olvidemos, sin faltarle el respeto a nadie, que gran parte de los programas, por lo menos en la Argentina, son irrelevantes. Aquellos que tenemos vocación por esto, sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Y dar una enseñanza estandarizada, vuelvo a repetir, es como comprarse un sombrero que es más grande o más chico que la cabeza de uno. No sirve. ¿Cuáles serían como esas recomendaciones que generen cambios, especialmente desde el ideal de la formación, y también que un docente no se mire como en la complicación de tener el desconocimiento uno desde lo digital y también el trabajo en equipo, ¿no? Porque cuando uno mira las posibilidades de integración en las TIC, es comunicación, es tecnología, es pedagogía, son varias áreas que entran ahí en la intervención. El profesor Fabián nos ha mostrado dos maneras extraordinarias de hacer una evaluación con retroalimentación instantánea con dos tecnologías diferentes. Una, teniendo en cuenta que todos los alumnos tienen celulares inteligentes, y otra, hacer una evaluación casi igual con un solo celular. Entonces, el problema no es qué tecnología tengo, sino qué quiero hacer con la tecnología. Y como usted dice, esto de usar la tecnología como un pizarrón, pero bueno, en vez de tiza estoy usando un lápiz, o usarlo como un archivo, no tiene sentido. Veo escuelas que gastan fortunas montando instrumentales gigantes y los docentes no saben cómo manejar la tecnología y tampoco saben cómo usarla o para qué usarla. Entonces, mi consejo humilde y modesto es que el docente primero tenga en claro qué va a hacer con esa tecnología. Después viene la búsqueda de la tecnología en sí misma. Usted, por ejemplo, puede estar en un aula y tener 3 o 4 teléfonos inteligentes y decir, bueno,
Vamos a hacer una clase de matemática. El que llame a la persona más distante de este aula gana. Y pueden llamar con el celular y uno llama a una ciudad que es la que está más lejos. Y luego ir haciendo sumas y restas entre las distancias a las cuales cada alumno ha llamado. Y puede usar como clase de matemáticas eso, por ejemplo. Se pueden hacer muchísimas cosas. Y también con esos llamados se le puede preguntar al que llamaban ¿y qué clima había? Y hacer una clase de geografía con eso. Estamos dentro de esta dinámica de integración. El tema también dentro de lo que uno puede entender y concebir dentro de las mismas instancias institucionales es importante. En Colombia, por ejemplo, el gobierno de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación, ha hecho una inversión muy importante para dotar a estudiantes de tablets. Pero lo que usted dice, es decir, ¿cuántos docentes están formados o cuántos tienen la disposición o cuántos tienen la vocación para saber integrar estas tecnologías a sus procesos de formación? Entonces, el caballo de Troya invertido, entonces en ese sentido, como usted nos estaba hablando, creo y que sería muy recomendable realizar esos procesos de formación docente. ¿Cuáles son, desde su experiencia en Argentina, los procesos de formación que más han tenido éxito en cuanto a la integración de TICs a los procesos de formación? El gobierno anterior ha hecho una gran inversión en tablets para todos los alumnos, sin una gran formación para los docentes, el proyecto Conectar. Y lamentablemente no ha sido aprovechado toda esa inversión, porque es más, yo que recorro bastante el país, he visto a los alumnos enseñándole a los docentes cómo usar las tablets. Éxitos a nivel nacional yo no conozco ninguno. Conozco algunos éxitos, pero son éxitos parciales. No existe un proyecto nacional y conectado en mi país. Es más, yo una vez viajé a una provincia, se llama la provincia de Salta, llegué a un colegio en el medio del desierto y en un despacho había 120 tablets todavía sin desembalar. Y el director del colegio me dijo, ¿para qué? Acá no tenemos electricidad, no tenemos wifi y no tenemos docentes que lo sepan manejar. Una de las satisfacciones personales que haya resultado de todas las experiencias y dinámicas en los encuentros con sus estudiantes, ¿cuál ha sido, doctor? La satisfacción más importante es cuando noto que mis alumnos disfrutan del proceso de enseñanza. Cuando, por ejemplo, estoy haciendo una evaluación y veo que mis alumnos sonríen. Cuando veo que mis alumnos son inmensamente creativos. Una sorpresa que lamentablemente hace poco tiempo que he empezado a descubrir, porque me animé a darles autonomía de decisiones, a cambiar el sistema de evaluación. Y ahí, recién ahí, lamentablemente esto fue hace 6 años atrás, o sea, tardé 35 años en animarme a darles a alumnos autonomía y cambiar mi sistema de evaluación. Y ahí descubrí el enorme potencial que tienen todos los alumnos cuando se les da autonomía. Y lamentablemente estos son trabajos pedagógicos que ya se saben hace décadas, que cuando se le da autonomía a un alumno aumenta la motivación intrínseca y ahí producen cosas que uno realmente no puede creer que puedan producir. Esos han sido mis momentos de mayor alegría. Genial. Doctor Roberto, muchas gracias por atender este llamado, esta invitación. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy amable, y a ustedes, amigos televidentes, los esperamos en nuestra próxima emisión para seguir construyendo en la tríada de fe, ciencia y cultura. Hasta la próxima.